Bueno, preguntas, ahora sí pueden levantar la mano, toda la dejo levantada. Angie Dayana, Jonathan, Miguel. ¿Tienes pregunta, Miguel? Miguel Yara, ¿tienes? No, no, señora. Ah, bueno, porque dejaste la mano levantada. Johan, ¿tienes preguntas? Johan Andrés Velas Sí, Vázquez, profe. ¿no? Sí, profe. Bueno, Tengo una pregunta. dime. El trabajo del 14, o sea, del viernes, ¿es lo de la lámpara? ¿El objeto de la lámpara? Todo lo que se hizo en tesalación. Ese día se reúne todo, absolutamente todo. Yo reviso todas las carpetas una por una. Ok. ¿Listo? Estar organizadita con la entrega de todo, todo lo que esté haciendo. Bueno, tienen plazo hasta el viernes. Mire, les di más plazo del que supuestamente había dejado eh, coordinación académica general. Otra pregunta. A ver, levanta la mano. Julián, dime. Profe, para el día 19, lo de tipos de uniones de teselación y el abanico de teselación, ¿van a hacer ejercicios en clase o quedarán como tarea? O si no los Queda como alcanzamos a tarea. determinar, quedan como tarea. No, no, queda como tarea. Hoy solo alcanzo a hacer la explicación, no más. Si ustedes quieren el día 14, como ya estamos trabajando a nivel de calificación, durante la clase pueden ir construyéndolo para no perder tiempo. Claro que sí, pero Ok, la profe. entrega sería el 19. Profe, una preguntita. Dime, Cristian. Tú nos habías dicho que nos ibas a entregar un formato que Sí, explicara hasta muy que no bien. me dieran la aprobación. Yo les dije que hasta que no me dieran la aprobación, yo no les podía decir si sí o no, y apenas me la dieron anoche, y yo no he tenido tiempo de hacerla. Entonces, pues yo espero hoy en la tarde o hoy en la noche hacerla para pasárselas mañana. Ah, listo, súper, profe. Es que nos ayudaría un Dale, montón para empezar a cuadrar todo. claro, claro, claro que sí. Sin embargo, si hay preguntas al final de la clase, bienvenidas, porque esas preguntas me ayudan a mí también a dar solución dentro del formatico para que no tengan inconvenientes más adelante en su comprensión. Pregunta de Vanessa. Pregunta, Vanessa. No, profe, era lo mismo sobre el formato de investigación. Ah, perfecto, listo. ¿Y Julián? No, ya la bajo. Ah, ok, bueno, listo. ¿Ninguna otra duda? ¿Ninguna otra pregunta? ¿Todo está bien? ¿Chipi? Bueno, listo. Entonces arranco con el tema. Vamos a ver entonces estructuras lineales. Mi pregunta es, ¿qué entienden ustedes por estructuras lineales? O la palabra estructura lineal, ¿a qué los lleva a ustedes? Al uso de ángulos, más que todo. De uso de ángulos. Ok, es una buena respuesta. Hay algo en ello. Muy bien, Vanessa. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? ¿No? ¿Nadie? Uy, Vanessa, como que te Simetría, ganaste la gloria hoy. A ver, Julián, dime. simetrías. Simetría. Sí, se comparte bastante simetrías. Muy bien. ¿Sobre Yo qué creo que, aspecto? ah, Dale, dale, Julián. Juan, dime. que de pronto una línea es más larga que la otra, ¿no? Que una línea sea más larga que la... Ok, por ahí va también un subtema que vamos a ver. Muy bien. ¿Qué otra cosa consideran que es estructura lineal? Hoy estamos pilos, eso está muy bien. Repetición. Que una depende de la otra. ¿Sí me entiendes? Que una se tiene que, ¿cómo lo explico? Que si se daña una, pues toda la estructura se pierde. Oh, genial, chévere, ese concepto me gusta, está como interesante. Sí, hay algo de eso, claro, Julián, pero me gusta cómo lo piensas. Por ahí alguien más había dicho algo, pero como que Julián lo cortó. ¿Quién fue? ¿Alguien había dicho algo? ¿No? ¿No hay nada más? ¿Quieren aportarle nada? Bueno, ok, vamos entonces. Si yo les digo, miren esta imagen y ahora sí, díganme en qué es estructura lineal, ¿qué dirían ustedes? Que tienen como un patrón en repetición. Que hay patrón y repetición. Muy bien, muy bien. Estamos bien. Ya estamos analizando con términos. Me encanta. ¿Qué otra Hay, cosa? hay Que está balance de difícil. peso. Ay, a ver, se pisaron. Va Vanessa primero y luego va Julián. Dime, Vanessa. Que hay balance de peso. Balance. Oh, eso se llama sinestesia. Muy bien. Julián. No, que está difícil.
Yo ahorita cuando les explique paso por paso, créanme que les va a parecer fácil. Lo difícil de pronto será cortar y pegar, digo yo. Y ya después el resto es muy fácil. Pero bueno, ¿qué otro término, qué otro elemento encontraron allí que ustedes puedan imaginarse? Superposiciones, tal vez. Superposiciones. Ok, sí, bien, Cristian. Hay algo de superposiciones. Entonces, vamos a ver qué es una estructura lineal. Estructura lineal es... tienen que tener en cuenta los siguientes términos. Entonces, anoten. Primer término. O sea, porque tenemos que tener un glosario para que logren identificarlo. ¿Vale? Términos o glosario, como le quieran llamar. Primer término o glosario. Varilla. A ver, voy a organizar aquí algo para que podamos dibujar y poder concretar. No sé si están viendo la pantalla en mi celular. ¿Me avisan, porfa? ¿Ven mi mano que se mueve? Sí, señora. Ok, perfecto. Listo. Entonces, la primera palabra que se llama varilla, término que se le da a una línea volumétrica. Bueno, cuando yo hablo de una línea volumétrica, es que tiene lados. Y al tener lados, me ayudan a identificar entonces un peso o un valor. Para eso, entonces, podemos hablar del famoso palito de balso. Bueno, el palo de balso vienen en diferentes formas y tamaños. La forma que es cuadrática, o sea, su base propende a un cuadrado, ¿cierto? La otra base que es circular y la otra base que es muy lineal y que termina en una leve punta. Bueno, que es como el palillo de mondadientes o lo que le llamamos nosotros el palillo de pincho. Con estas tres formas es que podemos trabajar. A eso se le llama varilla. Siguiente término. Filo. El filo es la unión que hay entre dos varillas. Ahorita vamos a hablar de los tipos de filo. Pero entonces, como quien dice, el filo es este espacio. ¿Listo? Siguiente término, capa. Capa es la unión consecutiva de tres o más varillas. ¿Ok? Cuando yo junto tres o más varillas, a esto se le llama capa. Ahora, unión de capa, siguiente término. La unión de capa, como su nombre lo dice, es el pegamento o la disposición que hay de unir una capa con otra en diferentes espacios, continuos, graduales o lineales, que ahorita vamos a ver lo que se llama unión de capa. Bueno, y por último, el último término sí que les va a gustar, que se llama estructura. La estructura está dividida en cuerpo y en prisma. Que la unión de diferentes capas me genera un volumen denominado cuerpo o un movimiento denominado prisma.
¿Qué tal? ¿Sí? ¿Listo? Profe, cuando dices unión con movimiento, ¿a qué te refieres? Ya ahorita hablaremos de todo eso. Cada término tiene ya toda su relación, pero tengo que al menos tengan ese glosario. Ya teniendo ahorita ese glosario, explico uno por uno así fácilmente. ¿Listo? Bien. Entonces, arrancamos. La estructura lineal. ¿Me haces un favor, Camilo? Hola, Camilo, ¿cómo estás? Camilo Guevara. ¿Me puedes leer este pedacito chiquitico que hay aquí al final de la hoja? Camilo, ¿sí está Camilo? ¿No está Camilo? Estructura, sí, señor. ¿Se me escuchan, profe? Sí, claro que sí. Ah, ok. Estructuras lineales. Todas las formas geométricas con filos pueden ser reducidas a una estructura lineal. Muy bien. Si estamos hablando acerca de formas geométricas, ¿cuáles son las formas geométricas magistrales que puede llegar a tener una estructura? Triángulo, cuadrado Círculo. Bien. y círculo. ¿Seguro que círculo? ¿Tú puedes hacer un círculo con varillas? No, Un poquito difícil. De pronto sí, pero es un poquito difícil y dispendioso. Ok, Rectángulo, entonces, ¿no? ¿cuáles serían las figuras más básicas para poder trabajar estructura lineal? cuadrado, triángulo y rectángulo. Cuadrado, triángulo, ¿Y rombo? rectángulo, trapecio, pentágono y hexágono. No más. Son las figuras como más, particularmente hablando, bien estipuladas o magistrales. Ahora dice, todas las formas geométricas con filos. ¿Cuál es el filo? Los vértices, la unión. La unión. Muy bien, en geometría se llama vértice, exacto. Entonces, todas las formas geométricas con filos pueden ser reducidas a una estructura lineal. O sea, esto es lineal. Ya tenemos entonces una base que también al mismo tiempo se le llama capa. Esas son como la base. Ahora, vamos a hablar acerca de las uniones con las que se pueden hacer estos filos. Entonces, tipos de unión para los filos. Tipos de unión para los filos. ¿Listo? Yo tenía por aquí dibujado algo, pero quiero volverlo a revisar con marcador. Entonces, va. El primero se llama inglete. El inglete, el que ustedes ven aquí en la parte superior, vamos a bajar aquí, en esta imagen donde estoy marcando con el mouse. La angulación de corte de la varilla es de 45 grados, o sea, yo corto a 45 grados cada una de las varillas, ¿cierto? La unión o la suma de dos varillas cortadas a 45 grados me da una angulación de 90 grados y a este se le llama inglete. ¿Fácil? ¿Sí quedó entendido? Sí, profe. Inglete. Listo. Muy bien. Ya tenemos el inglete, entonces en el primero. Ese es el primer filo. Segundo filo que ustedes ven aquí. ¿Cómo creen que se llama? Este. ¿Qué nombre puede llegar a tener? El que se ve aquí que se está moviendo el mouse. Pónganle nombre, el que ustedes quieran. ¿Ninguno? ¿Ninguno se le ocurre nada extraño? Un nombre cualquiera. ¿Ninguno? Cuadrático. Dime. Cuadrático, ¿no? Cuadrático. Ok, si te das cuenta, casi todas las uniones que ustedes ven ahí son cuadráticas. Entonces, pues sería como un repetitivo, ¿no? Recto, Dime, Vanessa. unión recta, Unión recta. Ah, ok, esta también tiene unión recta, a pesar de que tiene una angulación recta. Tal vez dos varillas largas y dos corticas. Sí, señora, así se llama.
Dos varillas largas, dos varillas cortas, tal cual como lo acaba de decir su compañero Andrés Gutiérrez. Dos varillas largas, dos varillas cortas. La idea es que la suma de los laterales de las varillas largas me dan apenas el ideal para generar entonces el cuadrado completo, ¿de acuerdo? O sea, son dos varillas largas, dos varillas cortas. El siguiente, ¿cómo creen que se llaman? Cuatro varillas iguales. Ok, sí, varillas iguales. Muy bien. Entonces, póngame cuidado aquí con el dibujo. Cuando yo coloco dos varillas largas, la idea es que al colocar las dos varillas largas, el borde del filo de cada varilla tiene que quedar exactamente propenso a que todos sus lados me den exactamente igual si yo quiero un cuadrado, ¿de acuerdo? Eso le llamamos 2 por 2. Bueno, 2 por 2. En el cambio, en el que está iguales, hay algo que sí tiene que quedar clarito. Y es que cuando yo estoy formando las uniones de la varilla, me tiene que quedar una más, o bueno, todas tienen que tener el mismo tamaño, pero la forma de ubicación de esa varilla, que va a ser la pauta para que yo pueda entonces crear la siguiente. Entonces mira, casi siempre lo que yo estoy haciendo aquí es unir la varilla como si fuera en caracol. Y de esa manera las varillas me quedan todas iguales y puedo formar entonces la figura cuadrática exacta. Entonces, esta varilla tendrá que ser colocada hasta el extremo, la parte del extremo de la siguiente varilla hasta aquí, la siguiente varilla desde el extremo hasta el fondo y la siguiente varilla desde el extremo hasta el fondo, como si fuera un caracol. Bueno, la siguiente varilla que ustedes ven ahí, dense en cuenta que tiene como una pequeña ranura o muesca. A esa se le llama media falda. Esa pequeña ranura o muesca, a ver, por aquí hagamos una hojita limpia. Es como si ustedes tuvieran el palito, el balso, o lo que vayan a cortar, y le hicieran una intersección por mitad. El siguiente palo va a tener exactamente la misma intersección, o sea, el mismo corte, pero se va a pegar de manera contraria, cosa que en el momento que se vayan a unir, quede uno metido del otro y quede ensamblado de manera conjunta, manteniéndose la unión. Se utiliza muchísimo para diseño industrial, para diseño arquitectónico, para todo tipo de ensamble de ebanistería. Casi todas las construcciones que ustedes ven a lo largo de nuestro mundo tienen este tipo de ensamble, es uno de los más precisos y se llama media falda. Media falda. ¿Listo? El siguiente, el que ustedes ven aquí, en la imagen que estoy moviendo el mouse, donde ven que la intersección ya no es solamente un espacio cortado, como si fuera una L, este se corta es por todo el centro. Se hace una especie de intersección o ranura en el que se deja un espacio libre, más o menos así este espacio, ¿cierto? Y hay otro palito que se va a vincular a este, pero es el que sobresale. ¿Listo? Entonces, este que sobresale así, a este tipo de unión se le llama machiembrado, donde pues este es el macho y esta es la hembra. Eso es como medio lógico. Bueno, machiembrado. Ese es fácil de no olvidar. Listo, machiembrado. Con esos 4 que son los tipos de filo y al mismo tiempo los 4 tipos de unión, es el primer ejercicio que ustedes van a realizar para la fecha que ya habíamos estipulado, ¿de acuerdo? Que viene siendo para el día 19. Entonces el primer ejercicio es realizar los 5 tipos de unión
buscando que me queden los 5 cuadraditos completos, pero mostrando que sí hicieron este tipo de unión. Y cada unión va a tener el nombre. Ahora más tarde les muestro una fotografía de cómo deben de presentarla, ¿vale? Vale, primera cosa entonces, cómo debo unir los palitos y ya lo tenemos claro. Vamos a la siguiente. ¿Me haces un favor, Gabriel? ¿Me lees lo que dice aquí abajo? Cada filo es sustituido por materiales lineales que marcan los bordes de las caras y forman los vértices donde se unen. En toda forma geométrica hay siempre más filos que caras. Por lo tanto, la construcción con líneas es más complicada que la construcción con palos. Muy bien, entonces va el ejemplo. Si yo tengo mi primera capa, ¿cierto? Ya tengo mi primera varilla. Listo. La uní. Voy a ver cómo la haya unido. Pero entonces en ese sentido ya voy a hacer como que se vea rectangular, más o menos. Entonces tengo 2 y 2 y se va a ver como un rectángulo. Cuando yo tengo 2 capas que son iguales, ¿cierto? Son más o menos iguales. Y si yo las uno con otro tipo de varilla, a esto es lo que se me le va a llamar estructura. Si yo quitara la parte de las capas, o sea, si yo quitara la unión de mis capas, la capa sería completamente lineal y a esto es lo que se le llamaría entonces unión de capa. Pero si yo a esas capas las uno con líneas o vértices más grandes, líneas, a esto se le llamaría ya estructura. Por lo tanto, esto ya sería una construcción de planos, de varios planos. Bueno. Vale, Angie Dayana, ¿me haces un favor y lees? Vamos a hablar qué son las capas lineales. Ok. Si después de la construcción de una estructura lineal retiramos las varillas de soporte de una estructura lineal, queda un marco superior y uno inferior, que pueden ser considerados como 2 capas, una capa superior y una capa inferior. Entre estas 2 capas pueden agregarse una cantidad de capas intermedias, y la figura así erigida ser la misma de la estructura lineal de origen. Como quien dice, si ya tengo mi capa superior y tengo mi capa inferior y está sujeta por líneas verticales, yo interiormente a ellas podría entonces seguir trabajando más cantidad de capas y ser soportadas bajo los pesos de las 4 paredes y de los vértices que están allí. O sea, podría jugar internamente con toda la composición haciendo más y más capas a la vez, como se ve en la imagen que ustedes están viendo ahorita en pantalla. ¿Ven? Esto es lo que quiso decir toda esa cantidad de letras. Tengo mi capa superior, tengo mi capa inferior, está sujeta por varillas laterales que al mismo tiempo me están creando más capas sin querer. Entonces ya hay varias capas, pero dentro de la misma estructura podría crear más cantidad de capas, formando así una estructura completamente fortalecida. Vamos a hablar entonces ahora de los tipos de uso de las capas. Primer uso de las capas. Uso de las capas. Gradación de tamaño y de posición. ¿Listo? ¿Ya anotaron? ¿Me levantan la mano si ya estamos todos al mismo tiempo? ¿Sí? ¿Listo? Daniela, Mateo, Miguel, Juan Jiménez, Andrés, Camilo Guevara, Johan Andrés. Como que unos sí y otros no. Bueno, no sé. Espero que todos estén como al día. Bueno, vamos entonces. Gradación de tamaño y de posición. Entonces, como su nombre lo dice, ¿qué es gradación? ¿Se acuerdan qué es la palabra gradación? ¿No es el que va desde un punto focal? Lo vimos en la estructura también bidimensional. ¿Qué es gradación? Acuérdense que lo vimos en los fundamentos del diseño. ¿Qué es gradación?
que tiene como un cambio gradual de manera ordenada. Un cambio gradual de manera ordenada. Bien, Daniel, tienes una muy buena iniciativa y una buena base, es un buen inicio conceptual. ¿Qué otro elemento podría llegar a ser gradual? Ya Daniel nos dio la pauta. ¿No se acuerdan? Eso lo vimos en clase, yo se los dicté, chicos. No me hagan poner triste porque imagínense que eso forma parte del parcial final. Acuérdense que el parcial vale el 33%, la entrega final vale el 33% y lo que hemos hecho de ejercicios vale el otro 33%. Hay que meterle harta gana. ¿No? Bueno, ok. Cuando yo digo gradualmente, es porque yo voy colocando elementos de manera sistémica, de manera geométrica, en una posición diferente. Esto sería gradual. Estoy cambiando de tamaño y sigo manteniendo mi posición. Y es gradual. Poquito a poquito va aumentando, ¿cierto? Pero sigue manteniendo su misma secuencia a nivel de espacio interno. Si yo digo gradualmente a nivel de otro que es posición, yo podría estar haciendo esto. Y ahí habría un cambio gradual de tamaño, gradual de ubicación espacial, pero al mismo tiempo también gradual de posición, ¿cierto? Entonces ya hay otro tipo de cambio. Eso es gradual, se llama gradación. Veo y gradación. Ahora piensen en capas. Imagínense que tengo un cuadrado y me piden a mí que las capas estén pegadas unas a otras de manera gradual. Yo puedo colocar entonces todas las capas apiladas y me cambiaron de tamaño y están todas apiladitas y me forman entonces como una especie de pirámide, porque gradualmente están apiladas. Pero cuando yo necesito que no solamente me cambien de tamaño, sino que al mismo tiempo me cambien de posición, las capas vistas de frente me podrían estar haciendo este tipo de trabajo. Y así me estarían cambiando, no solamente de tamaño, sino también de ubicación. Y me generarían un movimiento. Si yo viera las capas vistas desde arriba, mire cómo se ven aquí vistas desde arriba, donde la primera capa cambió de tamaño, que es muy grande, la siguiente se redujo de tamaño, la siguiente se redujo, y además de eso están rotándose gradualmente. Su rotación me forma un gran caracol, una gran espiral, y la última capa vendría siendo esta pequeña. Entonces aquí hubo cambio de tamaño, cambio de posición y además de eso su cambio fue gradual, tiene la misma medida y el mismo espacio de separación entre una y otra. ¿Ahora sí quedó comprendido? Tiene la mano levantada Vanessa, Cristian, Juan Sebastián, Andrés Gustavo, para si tienen dudas dígamelas. No, ¿cierto? ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí, señora. Bueno, voy a ponerles otro ejemplo aquí. Otro ejemplo de gradación y cambio de posición sería esta, un poquito más complicada. ¿Qué hizo esta chica en clase? Esta chica se complicó buscando que la capa no solamente fuera rectangular, como lo que se ve ahí al principio, sino que además de eso hubiera una mini estructura en unión de 3 capas. Al unir cada estructura pequeña y además de eso graduarla, o sea, aumentarle de tamaño, le aumentó también de formación. La desplazó en forma de espiral áurea y además de eso le aumentó su tamaño. Entonces mire todas las posibilidades que ustedes tienen cuando le dicen cambio de posición y cambio de gradación. Tamaño. Profe, Ahí está. ¿uno cómo hace en esos casos como para mantener como el equilibrio o una dispersación de peso de cargas igual para que funcione? En ese sentido tú tienes que hacer la plantilla. Ahorita hablamos de plantillas para que más o menos veas cómo puedes llegar a construir eso. La plantilla es dibujada y a partir de la misma plantilla vas haciendo la alzada. Listo.
Sigamos entonces aquí. Vamos a hablar ahora acerca de las variaciones de un cubo. Las variaciones del cubo, ¿por qué? Porque resulta que esas variaciones son en cierta forma importantes para la construcción de todo. Entonces, vamos a ver las variaciones. Ya hicimos esta, vamos a mirar la otra. Cuando yo digo que un cubo debe variar, es porque hay diferentes posibilidades. La primera, mi cubo queda rectilíneo. El primer ejemplo de variación de cubo. Todos sus lados son iguales. Esto es lo que se le llama rectilíneo. Por lo tanto, se va a ver mi cubo pues bien hechecito. ¿Cierto? Ese es el primero. El siguiente, variación de cubo, es que la construcción, o sea, la estructura que yo lo hago, va a cambiar. El marco superior va a ser distinto al marco inferior. Quiere decir que yo puedo hacer esto. Si el superior va a ser distinto al inferior, puedo hacer esto y juntar mis dos laterales. ¿Sí o no? Este quedó más grande que este. O puedo hacer esto, donde este sea más pequeño, este sea también largo y este sea un poquito más corto. La variación puede ser amplia. Aquí me puede formar un ángulo recto y este será menor y este será mayor. O arriba y abajo tendrán que ser diferentes y los dos laterales iguales. Entonces lo que se le llama dirección de marco. Esto es dirección de marco. Y pues la unión de estos en estructura pues obviamente va a ser bastante extraño. ¿Listo? No va a quedar específicamente igual. Va a ser bastante extraña la unión de cubo. La otra se llaman varillas con longitud distinta. Longitud significa pares, o sea, paralelos. Quiere decir que dos son exactamente iguales y dos exactamente iguales. Esa es la otra variación de cubo. Ya tenemos entonces tres variaciones de cubo. Variación de marco inclinado. Ahora sigue van tres. Ahora vamos con la última y es la cuarta, que se llama variación con marco inclinado. Y la única variación de marco inclinado, la única que verdaderamente se complete bien y que se ve como visualmente bien, es la triangular. Esta es la que más marco inclinado tiene, más que esta misma. ¿De acuerdo? Esta sí la tiene verdaderamente bien marcada. El triángulo puede ser equilátero, isósceles o escaleno. Pero el que más se usa es este, el triángulo equilátero para marco inclinado. Uno del ejemplo está aquí en la imagen izquierda. Este es de marco inclinado. Y aquí tenemos dos variaciones. El de marco rectilíneo, completamente recto, y el otro que es como rectangular, que justamente es de varillas con longitud distinta. Entonces ya tenemos ahí dos ejemplos diferentes acerca de lo que son las variaciones de cubo. No se les olvide, estos son variaciones de cubo. Aquí, ¿qué nos pasaría? Que aquí podríamos formar perfectamente elementos como este, ¿cierto? Este podría ser, o elemento ya piramidal. Ahí tienes varias opciones de poder trabajar. El siguiente se llama capas lineales. Vamos a trabajar lo de las capas lineales y las diferenciaciones que hay sobre este tipo de capas a partir de los filos. Vamos con los filos. ¿Se acuerdan que es un filo, cierto? Sí, señora. Muy bien. Entonces, a partir de lo que es un filo, vamos a hablar de las variaciones que hay de filo. El primero, el que acabo de dibujar aquí, se llama filo recto o lineal. Filo recto o lineal. Ese filo recto o lineal propende justamente que la unión de las dos varillas
me quede perfectamente bien encajada y no sobresalga de la otra. ¿Listo? El siguiente se llama filo en zigzag. ¿Qué significa? Que yo no voy a unir mis varillas a través de los tipos de unión de pegamento, sino de sobreposición. Eso es lo que significa filo en sobreposición. ¿Sobreposición y zigzag es lo mismo, profe? Sí, señor. Pero se le dice zigzag más cuando ya se esté trabajando directamente las uniones laterales, ¿ok? Que ya les voy a explicar sobre ese. ¿Listo? Los otros tipos de tipo de filo, hay un tipo de filo que está cruzado, donde yo puedo colocar dos varillas iguales y hay una más larga que una varilla más corta. A este filo se le puede llamar también retorcido, anomálico o cruzado. Entonces aquí el filo cambia con respecto a este. Bien, listo. Vamos ahora a hablar de los cuerpos. El cuerpo es la estructura completa y cómo lo estoy manipulando. Vamos a ver. Cuando yo hablo de la estructura completa, voy a hablar de los diferentes tipos de cuerpos, y estos cuerpos son 5. Está el de capa lineal recta, el de cuerpo curvado, que viene por onda por filo, el de prisma rotado, que todo esto depende también por los filos, el de prisma inclinado, que ya les voy a hablar cómo es, y cuerpo retorcido. Ya voy a hablar de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Quieren los van anotando y ahí vamos entonces hablando de cada uno. Una estructura, cuando ya junto varias de esas capas y varias de las uniones de las varillas, me pueden dar diferentes tipos de cuerpo, o sea, todo lo que se le llama estructura completa, o llámenle ustedes también si quieren escultura, pero eso se le llama cuerpo, ¿ok? Los cuerpos tienen 5 formas de representarse. El primero es capa lineal recta. Una capa lineal recta es que voy unido, como les dije al principio, cuando yo junto todas las capas una encima de la otra. Una, dos, entonces aquí tengo un cuadrado, ¿no? Entonces esto me representa una capa cuadrática, esta otra capa cuadrática, aquí hay otra capa cuadrática. La puedo desplazar si yo quiero, pero todas van continuamente rectas ahí. Por un lado se ve totalmente recta. Entonces, todo esto me forma una sola línea. Esto es lo que se llama capa lineal recta. Y a esto también es lo que se le llama un cuerpo recto. ¿Alcanzan a ver el dibujo? ¿Sí? Sí, señora. Ah, bueno, listo. Entonces, las uniones de esos bordes de filo, cuando me llegan todos formando una sola línea recta, esto es capa lineal recta. O lo que le llaman también cuerpo lineal recto. Cuando yo estoy hablando de cuerpo curvado, es que las capas, acuérdense que una capa es esto. Bueno, cuando yo junto las capas,
Los mismos filos me están dando una curvatura. ¿Sí? A medida que yo voy ubicándoles, me va dando una especie de curva. Esa especie de curva es lo que se le llama cuerpo curvado. Ahorita les muestro algunos ejemplos de eso. El siguiente se llama prisma rotado. ¿Qué significa? Que cada capa que yo voy ubicando gradualmente va rotándose. A lo que se va rotando cada capa gradualmente, el borde del filo me está generando como si fuera una especie de tornillo, por lo que se va retorciendo todo y los filos me van quedando como en diferentes direcciones. Ya les voy a mostrar algún ejemplo. Y el último, perdón, me falta prisma inclinado. Cuando yo digo prisma inclinado, es que la unión de esas capas me dejan una diagonal o una inclinación. Algunas más inclinadas que otras, y eso es lo que le ayuda a generar esa proporción de esa postura de cuerpo. Y el último, que es cuerpo retorcido, cuando junto capas con varillas sin un sentido aproximado. Entonces, aquí en este caso estaríamos hablando de cuerpo curvado, porque estoy trabajando no solamente en el trabajo del filo de zigzag, sino al mismo tiempo el mismo filo me está proporcionando la curva. ¿Listo? En este pedacito estaría hablando de capa lineal recta, mientras que en este pedacito estaría hablando de capa de cuerpo curvado. Con filo de zigzag, de... Filo zigzag, sí señor, o llamado anomálico. Muy bien. En este caso, este tipo de ejemplo sería cuerpo retorcido, porque en ningún momento, si ustedes ven aquí, tiene una forma definida y los filos van en cada uno en direcciones opuestas, a lo que esto sería pues obviamente toda la parte anomálica. Este, por ejemplo, también sería un cuerpo retorcido en estructura lineal. ¿Este cuál sería? Eso es cuerpo curvado, creo. Muy bien, sí, es cuerpo curvado, perfecto. Hola Camilo, ¿y es que estás en el médico ahorita? ¿Estás en cita médica? Camilo Guevara. Profe, ese también es combinado con el prisma rotado. Este es prisma inclinado, pero no alcanza a ser totalmente rotado. Solamente está curvado. Rotado significaría que la rotación fuera muy grande. Ya les voy a mostrar. Ejemplo, esta sí es rotada. Porque desde donde inicia, su rotación se completa hasta que vuelve y arranca. Entonces tendría que verse como si fuera un gran avance de tornillo. Ustedes han visto las paticas de los tornillos, ¿cierto? Que tienen toda una espiral completa. Entonces yo tengo que hacer que todas las capas lleguen a formar ese tipo de profundidad, de rotación de todas las capas. Gradualmente las voy rotando hasta que termine su rotación completa. Ahí sí ya podría hablar de un prisma rotado, más que curvado. Si yo dejara la estructura solamente está por aquí, estaría hablando de un cuerpo curvado. Pero como yo la estoy terminando hasta el final, hasta que toda la curva se complete, ahí sí puedo estar hablando de un prisma rotado. Esto ya sería un prisma inclinado. Profe, pero ¿no sería también inclinado y curvado a la vez? Entre curvados, sí, por esta curva que hay aquí, muy bien, pero está inclinada en cierta forma. Voy a mostrarles unas más que aquí estaría curvado y esta sí sería inclinada al mismo tiempo. Curvado e inclinado al tiempo. La inclinación tiene que ser más que todo lineal, totalmente lineal, que se vea la inclinación. O sea, como si fuera de verdad una diagonal. Como esta. Esta sería ya una inclinación. Esta sería ya una curva. Y bueno, ya vimos el retorcido, ya vimos el rotado. Yo creo que con estos dos ejemplos me entienden.
¿Este cuál sería? ¿Curvado? Curvado, muy bien. ¿Y esta? Viene la pregunta, ¿es capa o es solamente línea? Eso es línea, ¿no? Línea, totalmente línea. No hay capa aquí porque no hay uniones de líneas. La unión que me forme precisamente una de las figuras geométricas que ya hablamos. Aquí solamente hay línea. Línea de tensión. Pero ahí no hay prisma inclinado, no. En esta pareciera, pero no es ¿Cierto? totalmente inclinado, estás un poco curvado. Vale. ¿Aquí qué habría? ¿Es prisma rotado? No. Sí, señor. No. Es más rotado. Sí, Ah. claro. Con solo líneas sin capa, pero es rotado, porque desde donde inicia hasta que termina está toda la curva completa. Si yo lo hubiera Creo que dejado no. hasta aquí nomás, o sea, yo le hubiera quitado este espacio, me quedaría solamente curvado. Pero como lo continué y mantuve hasta el otro lado, hasta la otra proporción, entonces quiere decir que alcancé a dar casi la curva completa, o sea, el movimiento o el giro espirálico completo. ¿Este cuál sería? ¿Retorcido? Muy bien. Sí. ¿Quién lo contestó? ¿Cristian? Sí, profe. Bien, Cristian. Y ese también sería retorcido. ¿Ese cuál sería? Lineal. Recto. Capa lineal recta. Muy bien. Ya he entendido, ¿cierto? Fácil de comprender. O sea, no es tampoco tan difícil. Está fácil, fácil. Y este último, ay, venga, que es que aquí se ve más grandecito. Aquí. Retorcido. Retorcido aquí. Ajá. Lineal también. Y lineal, recto, muy bien. Tenemos las dos en uno solo. A pesar de que se ve bastante comprometido, pues ya tenemos los dos, ¿cierto? Entonces ya tenemos la parte de los filos, ya tenemos la parte de los cuerpos. Ahora vamos a ver las interpretaciones correspondiente a las tesengridad. ¿Qué es la Profe. tesengridad? Dime, ¿quién me pregunta? De la de arribita que nos estabas mostrando, la de la izquierda sería una capa y la de la derecha un cuerpo. Esta sería, no, esto ya Línea. se llama tesengridad. Ya les voy a explicar esa partecita. Es que esta imagen se me coló ahí, pero es por el señor este que la hace a las dos al tiempo. Voy a hablar sobre tesengridad y ya nos devolvemos a esta imagen, ¿vale? Ok. Ok. Tesengridad, o lo que se le llama tesingrado. Vamos a hablar sobre eso. ¿Qué creen a partir de esta imagen que es tesengridad? Que la estructura se mantiene con esos hilos, cauchos. Ok. ¿Y eso? ¿Estructuras no fijas? ¿Estructuras no fijas? Ok. Que se mantienen mediante la tensión. Mientras la tensión, muy bien. Bueno, el que haya buscado por Google ahorita, pues chévere, pero bueno. Sí, la tesengridad, nombre que viene de tensión, ¿cierto? Es que a partir de líneas flexibles o maleables, se puede generar una tensión con varillas rectas no movibles. Más o menos eso es lo que nos quiere dar a entender Wisuwon, porque toda esta es teoría de él. Bueno, entonces Wisuwon dice que cuando una varilla recta se quiere tensionar o generar tensión con una varilla flexible o maleable, puede llegar a generar formas diversas sin tener que haber una unión gradual, milimétrica o métrica posible. Entonces, en este sentido, tú podrías coger precisamente una liga, esto se le llamaría como un cauchito, ¿cierto? Y en la parte superior de los balsitos hacer como una ranura. En el medio de la ranura colocar el caucho y jugar con la tesengridad, o sea, con la tensión que puede haber entre una varilla y otra uniendo ese caucho. A lo que muy seguramente nos va a dar una forma completamente abstracta y completamente desigual.
no habría igualdad de la forma. ¿Me haces un favor, Juan Jiménez, me lees? Sí, señora. Algunas estructuras lineales se pueden crear con la técnica de tensegridad, que es hacer filos lineales de manera balsa, cortarles una parte y meterles una liga para que tensen a los otros filos. Muy bien, lo que acabamos de explicar entonces ya queda muy claro frente a la teoría que nos está diciendo Pisos One. Hay un señor que se llama Bernard Fuller, generado también por otro inventor que se llama Kenneth Nelson, que esta es la de Kenneth, esta es la de Vladimir, en la que él utiliza hilos y los tensiona jugando con la curvatura, ya no con el caucho, que el caucho es un poco más extensor, más de línea recta. Él con los hilos logra hacer que las varillas me vayan amoldando la curva tensora de la unión de ellas mismas. Entonces esto ya es con hilo maleable, ya no es con caucho o con liga. La idea salió precisamente de Kenneth Nelson, y él fue el primero que empezó a trabajar con ese tipo de líneas buscando que hayan curvaturas que no se lograban antes dentro de la tensión. Jugando con ese tipo de cosas, hay una cantidad de homenajes que se han desarrollado a lo largo de toda la historia a partir de esos homenajes en diferentes ciudades del mundo, como lo que es Finlandia, Alemania, Escocia, Transilvania, Rusia y Francia, han utilizado el mismo método de tesengridad para ubicar diferentes tipos de esculturas a lo largo de las ciudades. ¿De acuerdo? Entre ellas hacen homenajes a la vida, a la muerte, a la ubicación estatal, al desorden mental, a las composiciones ideologistas y filosóficas del hombre, a las comunicaciones interraciales, etcétera, etcétera. Pero este señor es uno de los pioneros frente a todo lo que es la tesengridad. Hasta en algunos parques temáticos y lugares específicos se han utilizado estas líneas. Entonces esto es en varilla y esto es en alambre metálico, ya lo que se le llama alambre fuerte, alambre calibre 10. Esto es hecho en zinc y esto es en alambre dulce. Entonces podemos jugar con las formas lineales, partiendo que la misma tensión de otras líneas me pueden dar entonces soluciones un poco abstractas. Pero hay otras que dejan de ser abstractas, vamos a verlas. Estas se llaman capas lineales o líneas rectas cruzadas. Las líneas rectas cruzadas están de dos formas, unas que son gradualmente métricas y otras que van en un desorden métrico igual. El desorden métrico igual rompen con la física y ellos juegan al mismo tiempo con el cinetismo. ¿Qué es el cinetismo? El cinetismo, o lo que se le llama arte cinético, es jugar precisamente con la posición de la fuerza de la gravedad, buscando que los dos puntos centrales o los dos puntos de apoyo central ayuden a elevar una estructura mayor al peso, pero que se contrapese con sus puntos de apoyo. Los contrapesos de apoyo que ustedes ven aquí en estas dos esculturas gigantes, estas dos estructuras de diseño, ayudan que estos dos elementos fortalezcan y al mismo tiempo lleven las fuerzas hacia los lados, haciendo que todas se puedan unir a través de un arco. Principio básico que se utilizó en los arcos de medio punto para Roma. Cuando Roma trabajó la arquitectura de arco de medio punto para las entradas de algunos puentes o acueductos, ellos utilizaron este mismo principio, el arco romano y el arco de medio punto. Aquí en este caso lo hicieron de una manera de solo líneas. El siguiente es la línea enlazada y es el último. La línea enlazada propende bajo la métrica, o sea, bajo la medida. Yo tengo que unirlo todo con lana o con diferentes tipos de elementos. Puede llegar a ser algún tensor más maleable como caulla, pita, hilo. Con ese me ayuda entonces a generar una tensión bajo la estructura de la capa. Entonces, ¿qué es una estructura enlazada? Dentro de las varillas internas de las capas, ubicar las líneas tensoras de manera métrica gradual. ¿Listo?
de la capa estructural, colocar las líneas tensoras de manera métrica gradual. Hay varios ejemplos de ellos. Yo no sé si ustedes los pusieron, yo siempre pregunto en todos los grupos, pregunto lo mismo. ¿Ustedes los pusieron a hacer esto en el colegio? No, profe. No, No, profe. señora. No, profe. ¿Ustedes no les dictaron esto? ¿No les pusieron hasta en dibujo técnico, en matemáticas, cuando vieron de pronto geometría, no? ¿Nunca les pusieron a hacer nada de eso? Sí, a mí sí me tocó hacer esto. Nunca. Pero dibujar nomás, no hacer ¿A estructura. quién dijo? Juan Sebastián y a Yana. ¿Qué les colocaron a hacer? Yo tuve una clase que era como de diseño y a mí me tocó dibujar eso que era como una telaraña, pero nunca hacer estructura, solamente dibujarlo, cómo estaba compuesto y eso. Ah, vea pues, pero sí, entonces más o menos como esto, o como este, ¿sí? Más o menos como este. Exactamente, profe. Ya, bien, ok. Eso fue lo que vimos en en el primer corte, que a través de líneas se forman curvas. Fue lo Sí, que- señor. Eso fue lo que vimos en el primer corte, cuando trabajamos estructuras lineales básicas del fundamento del diseño. Entonces ya miren, ahorita ya se volvieron un poco más tridimensionales y ya juegan otro papel importante dentro de nuestro conocimiento. Fácil, ¿cierto? Bueno, hasta aquí prácticamente se cierra el último tema con respecto a lo que tenía que ver en el semestre. Lo que pasa es que yo por lo general siempre pongo un ejercicio con cada subtema. Entonces imagínense en ustedes tener el ejercicio de qué es el inglete, qué son las varillas largas, cómo jugar con las varillas largas, cómo jugar con las varillas iguales, cómo trabajar con el marco inclinado, hacer un ejercicio con dirección de marco superior. O sea, con cada elemento se hace un ejercicio. Entonces, para no partir con ese rollo, lo que hacemos es 2 ejercicios básicos. El primer ejercicio básico es que ustedes me van a hacer este, que es para el próximo 19. Aquí no están completas, aquí falta una. Pero la idea es que se vea literalmente la forma de la construcción. Aquí, por ejemplo, no se ve, toca hacer como un esfuerzo ahí de gafa bien grande para mirar cómo van las uniones en cada uno de los elementos. La unión de pegue, ¿de acuerdo? De la varilla. Lo que yo quiero es que sí se vea como en esta fotografía, pero ojo, cuando vayan a sacar estas fotografías, no me las saquen con esto, la cobija, el mantelito, que se vea la ruana, y menos por ahí la ropa o el cuaderno o el esfero o la regla o el cortador, no, sino que se vea lo más limpio posible. Un solo fondo, ojalá el fondo que se vea completamente limpio, plano, ojalá que el fondo sea más oscuro con respecto a la varilla para que la varilla tenga un realce de color y se vea profundamente, pero que además se vean los cortes y la forma de unión, no que quede como, ¿cómo es? No, la idea no es adivinar, la idea es que verdaderamente se muestre, y me le colocan los nombrecitos con una fuente tipográfica digital, bien lindo, bien bonito, para que quede bien presentada en esa fotografía. ¿Listo? Cada uno de los elementos. Yo les envío ahorita la fotografía cada uno para que más o menos sepan, ya listo, ya entendí, profe, ya sé cómo es. Siguiente ejercicio. Se llama el abanico que les dije. Este abanico va a tener las siguientes medidas. Por favor, anoten. Es importante porque vamos a ver plantilla. Entonces, esa va a ser nuestra primera plantilla. ¿La plantilla qué es? Ya lo he explicado varias veces, ya se me va a acabar mi blog. Bueno, entonces, yo puedo utilizar la escuadra, o el marcador, o el rotulador, o lo que ustedes tengan ahí para poder hacer 3 líneas básicas. Poner mi cartabón de manera que me quede completamente recto para poder saber hasta dónde va a ir la construcción de mi trabajo. Y de esta manera que no me salga, ¿de acuerdo? Eso es importante dentro de lo que voy a hacer la composición, que no se me salga de ahí. Segundo, voy a trazar una línea que me trace toda la mitad. Esa línea de mitad que va a quedar va a ser el punto de apoyo donde yo voy a poner mi compás. El compás es el que me va a dar el arco de medio punto que estoy buscando.
¿Y este ejercicio como para qué, profe? Este ejercicio es precisamente para que ustedes puedan lograr hacer varios trabajos en uno solo. ¿De acuerdo? Y no me que repitan muchos trabajos, sino solamente con eso logren entender varias cosas al tiempo. Con esa especie de circunferencia va a ser mi primera plantilla. La plantilla me va a dar el espacio donde yo no me puedo pasar, donde voy a colocar las varillas. Y al mismo tiempo me va a dar el rango donde yo lo pueda levantar. Si se dan cuenta, este elemento que ustedes ven aquí se puede poner de pie, pero tiene un problema. Mire que no se colocó completamente en el horizonte y me dejó un vacío. Debe quedar completamente en el piso. Aquí quedó el vacío, eso ya está grave. ¿De acuerdo? La idea es que me quede completamente en el piso de lado a lado. Este es un buen ejemplo para cuando ustedes lo vayan a construir. Entonces, medidas. La capa debe tener una medida de 8 por 8. La forma de unión va a ser de 2 por 2 o de todas las capas iguales. ¿De acuerdo? Tienen esas dos opciones. Pero la medida es que sea de 8 por 8 por 8 por 8, 8 centímetros. O sea, prácticamente tendría que ver 8 centímetros por 8 centímetros por 8 centímetros. ¿Listo? Un cuadrado. Son 10 cuadrados, 10 capas, ¿ok? Las 10 capas van a ir colocadas una continua a la otra, como quien dice, yo estoy colocando las capas sobre esta plantilla que acabé de anexar aquí. Así que con las dos primeras capas que yo voy a colocar va a ser una a este lado y otra a este lado. Y distribuiré las otras 8 capas, como quien dice, habrán 2 capas a este lado, muy pegadas. No me pregunten cuánta distancia debe haber, porque eso es lo que se le llama prueba y error, y las otras capas irán continuas allí para que en total hayan 10. ¿Listo? Ese será el juego que ustedes van a hacer. No es fácil, por eso les digo, no les voy a dar más medidas, no les voy a dar más soluciones, porque es que ustedes lo hagan. ¿Con qué pegante se utiliza? Hay dos tipos de pegantes. Un pegante que se llama colbón madera. ¿Por qué colbón madera? Porque resulta que el colbón madera no pega inmediatamente, y como ustedes van a colocar las capas acostaditas en su plantilla, ustedes pueden desplazarlas y ubicarlas hasta que después de que pasen un promedio de unas 3 o 4 horas ya quede sólido y estable. Mientras durante el proceso de la construcción ustedes pueden lograr mirar si la circunferencia es más pequeña, si la circunferencia es más grande, si es más alta, si es más corta, si es más apretujada, para ir corriendo las capas e ir adecuándolas de tal manera que queden pegadas una continua a la otra de manera gradual. ¿Qué estamos haciendo con este ejercicio? Estamos haciendo gradación, estamos trabajando unión, estamos trabajando capas seriadas, estamos trabajando curva, y estamos trabajando estructura, porque con todo esto ya generamos una estructura de cuerpo. ¿Listo? Entonces, este ejercicio me hace varios ejercicios al mismo tiempo y no tengo que hacer muchos de ellos. ¿Cómo presento yo las fotografías? Ah, sí, otro tipo de pegamento que yo puedo utilizar que no sea colbón madera es uno que se llama UHU. Y el otro que pueden ustedes encontrar en las papelerías especializadas es precisamente pegante para balso. Profe, qué pena. ¿Cuál de los tres pega inmediatamente? El que pega más rápido, el pegante para balso. El que le sigue, el UHU, y el que le sigue, el colbón de madera. O sea, el que más se demora es el colbón de madera.
pero los tres son transparentes y no se ve la forma de pegamento. Odio el pegamento instantáneo, porque desafortunadamente si tú cometiste un error en el momento de pegar y te quedó una capa más abierta que la otra, entonces ya no la puedes estructurar, toca despegarla y se ve el momento que se despega porque el balso adhiere tanto que cuando despega rompe el balso, o sea, como si se deshilachara, ¿ya? Ese es el problema que tiene el pegamento instantáneo. Pero si tú eres una persona súper firme, súper chévere, ya lo hiciste bien, hiciste toda la plantilla, ya sabes cómo es, hágalo con el pegamento básico. Cosa que si yo hago la plantilla y luego hago las medidas, ubico bien todo, hago bien el dibujo, el boceto, luego ya lo tengo todo clarísimo, pues simplemente lo empiezo a acoplar con el pegamento instantáneo. Si veo que tengo problemas con eso, pues yo preferiría que trabajaran con cualquiera de estos tres. Bueno. Listo, profe. Bueno. Profe, una pregunta. Dime, Cristian. Para este trabajo, ¿qué tipo de unión? ¿Hay algunas en específica? Porque vi en el ejemplo que estaba con el machimbrado. Con el inglete. No, está con el inglete. Sí. Mira, este es el de 2 varillas largas, 2 varillas cortas y espérate, te muestro el otro. Este es machembrado, sí, espérate, me hace falta uno. Ah, bueno, una cosa, el que me lo haga en machembrado pues tiene un plus, porque eso es difícil de realizarlo. Este era el otro ejercicio que yo ponía, este es otro ejercicio que yo ponía, este es otro ejercicio que yo ponía. O sea, yo ponía muchos ejercicios antes de empezar, ¿ok? Pero pues, ese es otro. No, creo que aquí no está, espérate, ya les voy a poner el... O sea que para el abanico podemos usar cualquier tipo de unión, ¿cierto? Para el abanico podrían utilizar, sí, cualquiera, no importa. Claro que tienen más plus si llegan ustedes a utilizar el machembrado, el media falda o el inglete, cualquiera de esos tres. Profe, y para la primera, que es la construcción justamente de uniones, ¿debemos hacer las 4 líneas, o sea, que forma el cuadrado? En los 5 ejercicios En los 5 ejercicios debe formar el cuadrado. Ah, listo. Gracias. Sí, estas son varillas iguales, por ejemplo. Y entonces, ustedes pueden utilizar cualquier tipo de unión, en este ejercicio cualquiera, ¿de acuerdo? La idea es que sí quede bien sobre la mesa, eso es lo importante de todo, que yo sienta que entonces hay la simetría, la gradación métrica, la ubicación de las formas, ¿cierto? Y que me quede bien organizada las 10 varillas iguales. Profe, yo tengo 2 preguntas. Dime. La primera, o sea, no entiendo cuando dices que la unión es de 2 por 2 iguales. 2 por 2, o sea, significa 2 varillas igual de largas y 2 varillas igual de largas. Lo que vimos al principio de cuando yo les expliqué los tipos de uniones. Ok, que sean 2 iguales, o sea, sean iguales de larga, ¿sí? Sí, esa sería, pero bueno, lo que me está diciendo ahorita Cristian, que si pueden ellos utilizar los otros tipos de unión, entonces yo les estoy diciendo que sí, que pueden entonces no utilizar solo esta, sino que pueden utilizar los otros tipos de unión y tendrían un poco más de plus, de calificación por dificultad. Es que media falda, machimbrado e inglete son más difíciles. Las fáciles son 2 varillas largas, 2 varillas cortas y varillas iguales, esas son las fáciles, pero las otras ¿Y con qué grosor de balso se puede? Buena pregunta, a eso iba. En cuanto al grosor, entonces, hay diferentes tipos de grosores, voy a mostrarles aquí en la imagen, ya les voy a mirar dónde están materiales de balso. ¡Ay, me salí! Bueno, va, materiales de estructura de balso. Bien, el balso viene no solamente a nivel de una sola calidad de balso. El balso puede venir en la calidad del balso con ecopor, el balso que se llama aglomerado, que es diferentes tipos de viruta y se compactan todas para formar pues la varilla. La otra que es un balso tipo madera, tipo cedro, y el otro que es un balso tipo artificial. El que más venden las misceláneas y las papelerías es el famoso balso artificial que están viendo ustedes en este momento en pantalla. Viene desde el 0.2, 2 milímetros, 2, 4, 6, 8, 10 y 1.5. Como
como vienen en otros menos estandarizados, que es el de 3, 7, 9, 11, 13 y 17 milímetros, hasta 20 milímetros bien, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes pueden trabajar el que sea, menos trabajen los que sean antes del 5. O sea, no trabajen ni 2 ni 4, trabajen 5, trabajen 7, trabajen hasta máximo 1 centímetro, o sea, 7 milímetros, 5 milímetros, 7 milímetros, ¿sí? Porque son espacios apenas que les pueden ayudar a ustedes para poder crear bien la circunferencia y el arco que se necesita, el arco de medio punto. ¿Vale? Disculpa, profe, ¿me puedes repetir o sea, hasta más de 5 centímetros hacia arriba se trabaja en balso o...? 5 milímetros, no centímetros, 5 Ah, milímetros. Listo, gracias, profe. A 1 centímetro. Con ese puedes trabajar perfectamente y que te quede pues más estable la composición que vayas a realizar. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bien, me preguntan aquí por chat que si se puede trabajar en balso redondo. En balso redondo no tenemos las uniones porque ese se utiliza más que todo para desengrado. Entonces, la desengrada sí se les alinearía muy bien con esta, pero no para este tipo de trabajo que vamos a hacer, ni para las uniones, ni tampoco para el formático que se va a hacer aquí. ¿Listo? El corte de balso, muy bien. El corte de balso tiene dos aspectos. Uno, que tengo que tener la mano muy firme y muy poderosa y trabajar siempre con escuadra o con regla metálica para que funcione bien el corte durante el proceso. Dos, trabajar con un cortador que sea ojalá de tipo metálico y hoja gruesa, porque hoja delgada no les va a servir, ¿de acuerdo? Y buscar siempre hacer mucha presión durante el contexto. Ahí es de prueba y error también. El otro es ustedes trabajar con una cegueta llamada sin fin. La cegueta sin fin, o la que les llaman cegueta de corte para... ¡ay, Dios mío, se me olvidó! El corte de madera que lleva banistería. Y hay un corte especial. Ay, ¿cómo es que se llama esto? De ornamentación. Corte de ornamentación. Es una ceguetica. Viene como en esta forma. A ver, dibujamos por aquí. Tiene como este tipo de forma, un mango que es grueso en esta posición y tiene la hoja del filo así, para que tú puedas entonces cortar el manguito bien de esta manera. Y tú cortas con la hoja de filo, dándole las proporciones. Algunas de estas vienen con un mango muy abierto, muy amplio, lo que hace que durante el proceso la hoja empiece a tener vibración y empiece a temblar. Yo prefiero una que tenga mango más corto, y así de esa manera no importa que la hoja sobresalga, pero de esa manera tiene más firmeza durante el proceso del corte y me queda más estable. Y pues la ceguetica me ayuda a cortar más rápido el balso. Si no, pues como les dije, con el cortador grueso, ¿vale? Juan Sebastián, tienes la mano arriba. ¿Tienes pregunta? Sí, profe. Este trabajo sería como hacer un arbotante, pero a la inversa, ¿no? ¿Cómo hacia la inversa? ¿Por qué? Ahora sí me dejaste pensando. ¿Por qué? Porque en el arbotante, pues las líneas, o bueno, en este caso las varillas, convergen en un punto o sea, de afuera hacia adentro. Pero con el trabajo que estás poniendo sería trabajarlo todo desde adentro hacia afuera, todo lo opuesto. Sí, sí, señor, tienes toda la razón. Este trabajo además de eso, es un trabajo que le ayuda a uno muchísimo a comprender no solamente la forma de pegado, sino también la forma de curva. Y profe, también nosotros vamos a enfatizar en la forma de los arbotantes, en la cúpula y todo eso más adelante, ¿o no? No, no alcanzamos. Eso lo ven en dibujo técnico. Ok, gracias, profe. Vale, Juan. Voy a mostrarles algunos ejercicios que se hacían antes
y de lo que pues los chicos presentaban para todo esto, pues que no lo vamos a hacer por tiempo, por dinero, porque ya pues se nos fue. Como se dieron cuenta durante todo el semestre, yo les decía, vamos a hacer tal ejercicio y siempre me pedían, ¿no?, un día más, 8 días más, o les daba yo por ser buena gente. Entonces eso hizo que se nos retrocediera un poco las entregas del resto de ejercicios. Así que yo no les voy a embutir toda la última hora, sería muy injusta con ustedes. Por eso solamente vamos a hacer estos dos primero y ya les explico el otro que es para la otra fecha. Pero voy a mostrarles lo que se hacía, ¿de acuerdo? Esto es con balso cuadrado y con palillos de, ¿cómo se llama?, de pincho. Lo que ustedes vieron ahí son ejercicios hechos en clase del semestre pasado, que durante el proceso de la clase íbamos construyendo, que son puentes. Yo les daba la plantilla del puente, que es esta, pero eso ahí tu compañera preguntó que cómo hacíamos eso. Bueno, hay plantillas especializadas para poder realizar ese tipo de estructura lineal, y luego acomodábamos varios de esos tipos de plantillas y jugábamos precisamente haciendo construcciones mucho más complejas. Entonces, la plantilla se podía realizar directamente sobre la superficie y luego empezar a buscar la tridimensionalidad para darle la alzada. Entonces, bueno, eso es más o menos lo que se puede hacer. Y pues obviamente este tipo de estructura se utiliza muchísimo para ingeniería civil, ingeniería arquitectónica, diseño de formas, diseño de marcación, estructura compositiva, en fin, hay una cantidad de soluciones que se les da a este tipo de estructura. También hemos utilizado diferentes tipos de maquetaciones de diseño digital, en el que ustedes pueden jugar con ella para poder hacer primero la maquetación en dibujo tridimensional con varias vistas y posterior a ello sí construirla. Eso se puede hacer. Primero hacer por lo menos el dibujo mano alzada, o pues obviamente la puedes hacer bajo el tipo de programas. Hay diferentes programas que se pueden construir. Si quieren, ahora les mando por WhatsApp los tipos de programas con los que pueden trabajar eso. Es simplemente cacharrear porque son muy fáciles, son muy amigables a ser manipulables. Bueno, estos son algunos ejercicios. Y los otros ejercicios que hacíamos, ya les voy a mostrar, son estos. Como les dije, hacíamos muchos ejercicios con estructuras lineales, buscando pues cada uno de los ejemplos. Rotación, plano curvado, degradé, trabajo de gradación, trabajo de manipulación de forma, ubicación de diferentes aspectos, utilización de muchos materiales, palitos de paleta, palitos de pincho, montadientes, obviamente el mismo balso, pero en diferentes tamaños y en diferentes grosores, planos continuos, deformación de plano. O sea, hacíamos de todas, eran muchos ejercicios, pero pues no, por tiempo y todo, pues no alcanzamos a hacerlos. Y yo sé que ustedes ahorita, con toda la cantidad de trabajo que tienen, me estarían diciendo a mí que yo soy una vieja chica, entonces no quiero que me digan así. Y más bien colocamos el otro trabajo, que ya les voy a explicar cuál es el otro trabajo, que sí es, que me reúne todo lo que les estoy mostrando en este momento. Como se dan cuenta, toca hacer capas por capas, mostrarle el corte de los palitos, hacer el diseño previo, después se hacía todo el trabajo de rotación, traslación y contorsión, ubicación de los planos de manera gradual, el pegado de los planos, ¿sí? Y pues obviamente jugar con las formas para crear objetos novedosos y diferentes, como la lamparita hecha también en palitos de paleta, jugando con el filo en zigzag. Este es el ejercicio que vamos a realizar. Bueno, entonces tomen la nota de lo que vamos a hacer, que es el segundo ejercicio, y este va para la fecha del, según lo que quedamos nosotros, para el 21 de mayo. Este va para el 21. ¿Preguntas o dudas al respecto? Chicos. Por mi parte no, profe. ¿No?
Yo tengo una pregunta, profe. Dime, dale. O sea que hasta el momento tenemos 3 trabajos pendientes. Los 2 trabajitos chiquitos, porque son muy chiquiticos, la verdad son chiquitos comparados con otros trabajos que pues sí, que son precisamente para el día 19, ¿de acuerdo? Que la verdad no tienen mucha ciencia, simplemente cortar y pegar para los 5 cuadraditos y los otros que son 10 que es para el arco, o sea el abanico que van a hacer, no más, eso es para el 19. Y el 21 que es un poco más complejo, que es este. El resto es para que ustedes piensen todo el trabajo de presentación de tercer corte. Desde ya, ustedes ya deberían de hacerlo porque desde la semana pasada ya se les explicó de qué se trata, así que ya mire cuántos días han tenido para estar pensándolo, ¿cierto? Y fuera de que tienen para pensarlo, van a dejar de seguir trabajando, construyendo producto desde el 21. Tienen 22, 23, prácticamente el 21 por la tarde ya empieza por ahí. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Primero, 2, 3 y 4. Miren, casi más de 15 días. Y es bastante el tiempo que les estoy dejando. No es un proyecto de PICE, como les mostré en la clase pasada, ¿sí? No es un proyecto tan gigante. No es un proyecto en grupo, ¿cierto? Pero fuera de eso les estoy dando las opciones de que es un buen tiempo para que hagan algo súper chévere, súper magno y con un muy buen concepto. Bueno, listo. Vamos entonces con este ejercicio que es para el día que les estoy diciendo. Bueno, vamos entonces ahí. Lo primero que van a hacer es que van a trabajar capas seriadas. Esta estructura de capa seriada. El filo va a ser recto. O sea, las terminaciones de los filos van a ser rectos. Tienen que ser el objeto a condición de ustedes. Este es un ejemplo, no quiero que lo copien, pero este es un ejemplo. Pueden utilizar cuadrado, o sea, las variaciones de cubo, que son cuadrado, marco superior distinta al marco inferior, o varillas de longitud distinta. Esos 3 pueden utilizar. Cualquiera de esos 3. Continuo. Que durante el proceso lo pueden cambiar o lo pueden transformar. Entonces va a haber gradación de tamaño, posición y forma. ¿Listo? Entonces durante el proceso va a haber gradación de tamaño, posición, o sea, ubicación, y forma. O sea, gradualmente yo puedo ir transformando, digámosle, de este a este, de este a este, si yo quiero, o solamente de este a este, o solo de este a este, ustedes ya verán, pero que se vea la gradación de cambio. ¿Listo? Tener en cuenta que es de filo recto, y fuera de eso, debe de tener al final las estructuras de cuerpo, que va a ser uno curvado, y debe verse también el rotado. ¿Listo? Si ustedes tienen clarísimo estos aspectos, ya con eso entonces podremos hacer un muy buen trabajo. La idea es que la composición de ustedes sea de ustedes, creativa, chévere, innovadora. La pueden ir trabajando y pensando en su cabeza, y en el momento que ya empiecen a cortar y todo, pues ir manejando para que no les coja la noche y el día antes estén trasnochando. Bueno, no se dejen coger el tiempo. Profe, para este también tenemos libertad de tamaño de balso. Claro, totalmente libre. En este sí, en el anterior no, en los otros 2 no. Que los otros son de 8 centímetros. En cambio, en este sí. Si lo quieres hacer de 2 por 2 por 2, o sea, ya eso es cosa tuya. Totalmente libre. ¿Vale? Profe, veo en el ejemplo que también hace como un tipo de gradación en el grosor del balso. Sí, también si quieres hacerlo, también lo puedes hacer. Sí, porque aquí hay un buen ejemplo acerca del grado, pero eso es porque lo hicimos en clase de esa manera y no porque
porque hubiera sido a propósito, sino porque tocó porque el chino no tenía más balso. Eso se hizo en clase. ¿Ya? Esto fue ya hace ya como año y medio que se hizo esto. Entonces el chico tenía varios palitos de balso, pero no alcanzó, le tocó ir hasta la tienda de la universidad a comprarlo y ya le tocó comprar los más delgaditos. Entonces hubo variación precisamente por eso. Hasta también hubo variación del pegue, porque si te das cuenta aquí hay inglete, aquí hay 2 varillas cortas, 2 varillas largas, y en el siguiente están varillas iguales. Entonces hubo variación de todo. Si lo quieren hacer, bienvenido. Yo les voy a dar vía libre, ¿de acuerdo? Que sería chévere porque haríamos todos los ejercicios en solamente uno solo y no tendrían que hacer este otro, o sea, es que nosotros trabajábamos con muchas cosas antes, hacíamos muchos ejercicios antes de empezar la entrega final. Bueno, mira, esto se hacía, bueno, que les estoy diciendo, jugar con el objeto. Entonces, pues para evitar todo ese trabajo, pues solamente hacemos esos 3. ¿Les parece bien o no? ¿O todavía están diciendo que es mucho trabajo? No, profe, para mí me parece bien. Levanten la mano los que están de acuerdo. Ok, la mitad del salón está de acuerdo y la otra mitad no. Miren, chicos, voy a ser muy sincera. Lo que pasa es que cuando ustedes los hacen trabajar mucho, llega un momento en que a ustedes ya les parece normal. Y cuando los pongan a trabajar demasiado en sus empresas, no sé, en el lugar donde les toque, está en la pasantía que les toque, que no se sientan atafagados y digan, Dios mío, ¿por qué no me alcanza el tiempo? Y es porque desde ya ustedes tienen que empezar a distribuir su tiempo. Entonces, piensen muy bien en el tiempo que tienen en este momento. Ya les di las fechas de entrega, ya les di con todo esto el orden, para que entonces empiecen a cuadrarlo y decir, bueno, tal día voy a entregar esto, de tal día voy a hacer esto, para cuando el día que me toque entregar ya no me coja el tiempo y voy avanzando con el otro y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Y les queda más fácil. ¿Vale? Sí, profe. Vale, listo, ok. Para la otra mitad, que les parece mucho trabajo, yo creo que toca que cambien de mentalidad. En serio, chicos. Porque ser un animador digital es no dormir. Literalmente es no dormir. Y a ustedes les toca verdaderamente tener mentalidad de que tengo que trabajar muchísimo. Bueno, dime María Clavijo, dime. Cuéntame. No, profe, qué pena, es que la dejé alzada. Ok, entonces bajen la mano los demás si tienen preguntas. Juan Sebastián, ¿no? Mateo, ¿no? Bueno, listo. Ahora bien, va a la siguiente sección que les dije. ¿Tienen preguntas con respecto a la entrega final? Sí, profe. Bien, empecemos entonces para resolver dudas. Dale. Listo. Pues, profe, yo te voy a decir más o menos lo que entendí de la clase y más o menos cómo lo estructuré en mi cabeza. Se supone que debemos escoger justamente el tema de esto de lo que está pasando en estos momentos de las marchas, bueno, de la reforma, de la desigualdad, y digamos que coger un punto de eso, ya sea desigualdad, de la cuestión del trabajo, muertes, etcétera, coger un punto y hacer con eso la estructura, ¿no es cierto? Y digamos que tener como representar esta idea con la estructura. Es lo que entiendo hasta el momento. No sé si me estoy desfasando. Sí, por ahí va. Entonces, primero va la investigación. Muy bien, a partir de los puntos de todo lo que es el eje temático, social y cultural. Eje social, político y cultural, ¿no? Eje social, económico, político, cultural. ¿Listo? Ya escoge solo uno. Uno solo es el que se toca escoger. Bien. En segunda parte, acuérdense qué es lo que tienen que hacer después de la investigación. ¿Qué les había comentado? Creo que era también una parte de investigación de las estructuras,
tipo lo que nos comentaste del ruso que había hecho esta estructura Listo, famosa. eso se llama estilo. Entonces, el estilo que nosotros vamos a trabajar es constructivismo. Entonces, investigar más acerca del constructivismo ruso. ¿Listo? Porque ese es el estilo con el que ustedes van a trabajar. Tercero, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta? Método de construcción. ¿Y el método de construcción cuál es? Estructura lineal, que es el tema que vimos el día de hoy. ¿Listo? Fuera de eso, la estructura lineal, teselaciones. ¿Pueden combinar las dos? Sí. ¿Pueden utilizar solo una? Sí. ¿Cuál sería el ideal? Más estructura lineal que teselaciones, porque teselaciones ya vimos el objeto que era el próximo viernes que tienen que entregar. Bueno, ¿qué sigue? Si ya tenemos la investigación de nuestro eje, ya tenemos el estilo, que ya sabemos cuál es, pero tenemos que seguir investigándolo. Tenemos que saber la estructura de composición, o sea, con lo que vamos a construir nuestro objeto. Ahora tenemos que ver cuál va a ser la temática. ¿Cuál es la temática? Les dije que habían varias opciones. Una que es la reflexiva, otra que es el homenaje, el otro que es la crítica y el otro que es la descriptiva o narrativa. Cuando yo digo descriptiva o narrativa es que yo asumo una frase, un verbo, un meme, lo que ustedes hayan encontrado y simplemente le doy una redundancia, entre comillas, y lo voy a poner a prueba. Si voy a hacer una crítica es a partir de lo que yo he visto y critico la sociedad, critico lo económico, critico lo político, critico pues, bueno, en fin, todo lo que pasa. Si yo voy a hacer un homenaje es partiendo de aquello que me ha nacido del corazón y que yo voy a exaltar para que esa gente se sienta en cierta forma bendecida o vanagloriada o homenajeada. Y la otra que es reflexiva, en el que yo con mi aporte, con mi apunte, con el título que le voy a dar a la obra o al contexto, al objeto, al elemento, hago que la gente piense y que en cierta forma diga, oiga, tiene toda la razón, pasa esto y yo no me he dado cuenta. Entonces, tienes diferentes aspectos para que puedas utilizarlo a nivel de la temática. Y con la temática se puede dar el título de la obra. ¿Listo? ¿O quedó más complejo aún? ¿O ya quedó más entendido? Yo ya lo entiendo un poco más, profe. Igualmente me queda la última duda de pronto coger todos estos puntos y mandarlos, digamos, a la creación de la estructura. De pronto no entiendo muy bien cómo unir todo esto y ponerlo en una estructura. No lo entiendo como muy bien. Muy bien. ¿Qué hizo Tatlin? Tatlin empezó a desintegrar cada una de las formas y cada forma tenía un simbolismo. Su punto, vamos a hacerlo punto por punto para que lo que vean más o menos el ejemplo que fue lo que hizo Tatlin. Entonces, Tatlin trabajó con el eje social, específicamente ¿con qué? Con lo económico, él se basó en lo económico. ¿Con respecto a qué? A los hombres que habían, en cierta forma, muerto durante el proceso de las excavaciones en las minas de carbón. Listo, hasta ahí, ya, para de contar. Entonces, su tema es de investigación, económico, carbón. Y todo lo que hay alrededor de lo que pasó con las minas de carbón y la cantidad de gente que murió por inanición, por no tener una seguridad social estable. Listo, pensó por ese lado. Su estilo fue el constructivismo, que el constructivismo es lineal, basado en la geometría, en la simplicidad de la forma, en lo que es absoluto, limpio y concreto. Eso es lo que buscaba el constructivismo alemán. Más elementos como el color rojo, el negro y el blanco, que son el manifiesto que dio Malevich.
Por eso es que les digo que toca que ustedes investiguen más sobre el constructivismo ruso. Luego viene la estructura lineal, o sea, el método de utilización de todo esto. El método es el diseño basado, él utilizó diseño basado en la estructura lineal para su construcción. Listo, ya tenemos entonces diseño, ya tenemos esto y ya tenemos esto. ¿Qué voy a hacer? Temática. Quiero que la gente, en cierta forma, genere un homenaje. Le voy a hacer un homenaje a esas personas. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a empezar a buscar la simbología de las formas. Entonces, cuando él empezó a utilizar la simbología, él se dio cuenta que al trabajar el círculo, tenía que ser un elemento que fuera contundente y pensó en la esfera. La esfera la ubicó en la parte superior que para él representa la tierra, la unión, la familia y la esperanza. Todo eso representa para él el círculo, por lo tanto una esfera era contundente en ese sentido y le puso color blanco. Ahora pensó en simbología. ¿Qué significa el blanco? La pureza, la amistad, el equilibrio de los colores, la transgresión completa en todas las formas, o sea, el blanco era rotundario. Por eso, la esfera en la parte superior del tatlín tenía que tener algo de blanco y cuando se iluminara sería en color blanco. Listo. Pensó en el siguiente elemento que fue el triángulo. El triángulo como composición tripartita. Él era católico. El triángulo era la simbología del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Además de eso, conformaba el ojo de la sabiduría y el ojo de la verdad. A nivel de eso, también trabajaba las pirámides de Egipto, que son el símbolo patrio de toda arquitectura. Y de paso, estaba hablando acerca de la unión arquitectónica de la familia. O sea, tenía una relación conjunta con este y con esta. Entonces ya tenía dos. El color que le seguía, según el manifiesto de Malevich en el constructivismo, era el rojo. Por lo tanto, esta pirámide tendría que tener o iluminación de color roja. ¿Qué significaba el rojo? La sangre que derramaron toda la mano de obreros que en ese entonces estaban trabajando para las minas de carbón, más toda la cantidad de patriotas que trabajaron alrededor, porque también trabajaron gente militar que decidió salirse de la milicia porque perdieron una pierna, porque perdieron una mano, para seguir trabajando y darle el sustento a sus hogares a través de las minas. El rojo simbolizaba también la protesta que había en contra del principio político de Leningrado gracias a la nueva contrarreforma que ellos hicieron. ¿Bien? Entonces ya tenía otro punto. Y el último elemento, que era una especie de cilindro que él evocaba justamente en que el mundo rota y gira alrededor como si fuéramos un par de peones ahí manipulados que están en la parte de abajo. Después él habló de la ascendencia, por lo tanto su estructura va inclinada, que representa justamente de forma parabólica la ascendencia. Y metió todos esos elementos dentro para poder entonces representarlos allí dentro de una estructura como una cárcel en donde tú vas andando de forma espiral para buscar ese punto máximo que es la ascendencia divina. Esa fue la forma que le dio el concepto a él a toda la estructura. ¿Ves cómo se juega? Listo, profe. Poco más sobre la vida de Tlatlin, sobre lo que él hizo de la Tercera Internacional, sobre el constructivismo, y así pueden entonces buscar exactamente qué es lo que quieren ustedes representar con un buen concepto. ¿Qué otra pregunta tiene? Sí, más interesante aún. Ahora sí, ¿ya le hallaron razón o no? Uf, profe, un montón. Ya estamos listos. Es decir, que uno tiene que jugar más o menos con lo que uno también siente y digamos, ve las formas y el movimiento, tal vez. También es Claro, muy para de... eso sí les pido muchísimo el análisis de las formas. Hay muchas teorías alrededor. Busquen acerca de simbología de las formas y van a encontrar una cantidad de teorías muy bonitas que ustedes se pueden apoyar por ahí. A eso es lo que se le llaman referentes. ¿Vale, Cristi? Profe, en ese orden de ideas toca sustentarlo, ¿no? Claro, ese día ustedes tienen que sustentarlo. Debemos tener algún, como un, se me fue la palabra,
Todos los pares evaluadores van a saber estos 4 puntos, todos los van a saber, o sea que no tienen que repetir eso, no tienen que repetir eso, no tienen que repetir, sino apenas nombrarlo. Voy a trabajar a través de lo político, voy a trabajar, ya se sabe que el constructivismo, así que no lo nombran para nada porque pues ya se sabe, pero ¿qué del constructivismo? El color, la forma, la geometría, la simplicidad, ¿qué de lo que genera el manifiesto y qué es lo que genera el estilo? Luego, que la solo estructura nombrarlos, lineal ¿sí, profe? ya lo saben ellos. Perdón, ¿me estabas diciendo? Sí, solo nombrarlos, no hay que hacer algún tipo de presentación ni nada, ¿no? No, porque ya está. Lo que sí tienen que sustentar es esto. ¿Cómo llegaron a este proceso? Eso sí, lo que es la simbología, el esquema real de cómo llegaron, qué representa esta línea, qué representa esta forma, qué representa esta ubicación espacial, eso sí lo tienen que sustentar. Profe, tú habías comentado algo acerca de las medidas, que debíamos tener como una especie de medidas estandarizadas, una cosa así que no recuerdo. 50 centímetros de alto. 50 centímetros era más o menos un promedio aproximado, que se podría llegar a ser un promedio base. Pero de ahí más alto que esperaba que no y más bajo tampoco. O sea, así como nos pedían a nosotros en el PIS en entrega que no pasara de cierto tope, que no pasara de 1 metro y que no fuera menor de 50 centímetros, aquí yo les pido que más o menos sea de 50, no más grande, es que eso grandísimo, eso como que no aguanta tampoco, por la cantidad de material que se va. Juan Sebastián tiene pregunta, tiene la mano levantada, dime Juan Sebastián. ¿Podemos utilizar color para el trabajo final? O sea, pintar la estructura. Si ustedes lo creen necesario y buscan simbología del color que vaya apropiada al esquema, sí, se los acepto, siempre y cuando tengan un concepto, una razón del por qué sí. No es porque me gustó, porque ojo, donde ustedes digan, a mí me gustó, a mí me parece, ¡uy! Yo los acabo. No, ahí tiene que haber una investigación, bueno. Levantó la mano Vanessa y después Angie Dayana. Dime, Vanessa. Sí, profe, la ficha, bueno, que tú vas a diseñar de la investigación, ¿hace parte como de esta bitácora que vamos a exponer el día de la presentación? Sí, señora, exactamente. Esto que les estoy explicando el día de hoy es lo que va a ir prácticamente en el PDF que les voy a enviar. Vale, profe. Angie Dayana, dime. Profe, ¿se puede utilizar, digamos, hacer estructuras creando como formas, por ejemplo, ya sea un objeto, una figura humana, o solamente tienen que ser formas sólidas como un círculo, un triángulo, o como, profe? Ojo, Angie, porque estamos hablando del constructivismo ruso. Y si estamos hablando del constructivismo ruso, ellos no hacían figura humana. Por eso les digo, primero hagan los pasos como les digo. Primero investiguen cuál va a ser su eje tópico con el cual ustedes se van a basar a nivel de Colombia. Luego, lean mucho sobre el constructivismo ruso y qué es lo que propondían ellos. Ojalá lean el manifiesto. Después de eso, ahí sí ya saben lo que es estructura lineal, para eso estamos haciendo los ejercicios para que lo comprendan y lo sepan hacer. Y por ahí, después de haber investigado estas dos, más o menos darle una idea. Para darle esa idea, tienen que entonces pensar en la temática. Yo creo que este iría antes de la estructura lineal. Uy, claro, total. Tienen que pensar qué va a ser su tema. ¿Va a ser reflexivo? ¿Va a ser un homenaje? ¿Va a ser una crítica? ¿Va a ser que me cuente la historia? Luego pensará en la simbología y ahí sí, cómo lo voy a plantear en este aspecto de la estructura lineal. Listo, profe, gracias. Vale, mi Angie. Vanessa tiene la mano levantada, dime. Sí, profe, ¿cuáles eran las fechas que dijiste que ibas a hacer como sesión privada si queríamos como de pronto mostrarte avances o algo así? El 21 y el 28. El 21 y el 28, ¿sí? 21 y 28. Y de pronto el 2 también, el 2 de junio. Yo se los iba a dejar libre, pero pues si hay necesidad, el 2 también. Listo, profe, gracias. Ustedes me piden cita a través de WhatsApp, profe, en la hora de clase, ¿no? Profe, yo quiero que me hagas una asesoría, entonces les mando el link y luego los llevo a otra sala para que ustedes vayan pasando y poco a poco me vayan mostrando los adelantos y las investigaciones que voy a dar. Vale, profe, gracias. Vale. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No es tan complejo, miren que no es tan complejo con respecto a otros proyectos que me ha tocado lidiar aquí en la facultad. Este está un poco más fácil y más digerible. Entonces, tengo entendido que la profesora Andrea también va a trabajar a este estilo, ¿de acuerdo?
o sea, con el constructivismo ruso, y va a trabajar acerca también de los tópicos sociales, culturales, políticos y económicos que se vienen en el país. Pero lo va a hacer a través del cartelismo, o sea, para que se vea la parte gráfica. Yo lo voy a utilizar a partir de lo que es el estructuralismo, que es la estructura lineal. Pero tendrán el mismo tema. Ojalá piensen el tema para ambas materias y no les queda tan difícil. Y de esa manera pueden hacer el cartel y pueden presentar la estructura y hacer las dos cosas al mismo tiempo, pensando en lo mismo, y que les queda una unión muy bacana para que ya después ustedes lo vayan a sustentar y lo vayan a representar, porque ahorita hasta hay diferentes convocatorias de concursos y ganan dinero por ello. Bueno, pues piensen en eso. Yo creo que la profesora Andreita les va a comentar acerca de los concursos que hay alrededor de este tipo de presentaciones, pensando precisamente en el país. Chicos, si no es más, entonces yo termino la clase. Yo pensé que iban a haber muchas preguntas, pero creo que ya queda más o menos clara. Sin embargo, si siguen habiendo preguntas, pues dale. Creo que el día de hoy mi sobrino y mi nieta hicieron fiesta. Si se han dado cuenta, hoy han estado muy charlones y muy gritones. Entonces, pues bueno. Igual espero que me hayan escuchado y me hayan entendido la clase. Sí, señora profe. Sí, señora. Muchísimas gracias. Sí, señora. Entonces, nos vemos, les deseo una feliz y hermosa tarde, Dios los bendiga, espero que ya para la próxima clase tengamos un drive para poderla grabar. Espero que hayan podido anotar toda la clase el día de hoy y le hayan prestado mucha atención. Sé que fue mucha teoría, mucho conocimiento, muchos elementos, pero ojalá hayan anotado todo. O al menos tomado pantallazos. Bueno, un abracito bien grande, cuídense bastante. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Dale, Chao. chao chicos, que estén muy bien. Feliz Chao, tarde. profe, gracias. Chao, chao.